también por poderles verles saludables a todos ustedes y pedirles también, como en todos los domingos les voy pidiendo, cuídense siempre, aliméntense bien, tomen siempre sus medidas. Por más fe que tengas en el Señor, por esa fe y el amor que tienes a tus hermanos, tienes que también tomar tú medidas de bioseguridad para cuidar a tu familia, a tus hijos, a tus parientes, a los que amas. Así que estemos orando siempre. Hoy es 24 de enero, ya estamos concluyendo el primer mes de este año. Estamos a una semana en sí de concluir este año. Y hoy seguramente quieren irse puntual a las 12 para ir a hacer challar sus casitas, sus gallitos posiblemente. Espero que no. Nuestra cultura, mis hermanos, es algo bien hermoso. Tenemos una cultura que tiene fe enraizada. Ustedes ven, o sea, la gente que va, tal vez van a ir por ahí cerca, al venir nosotros vimos que ya están instalándose puestos para lo que es a las citas y al mediodía solamente van a hacer challar sus construcciones, sus casitas, sus autitos, sus terrenitos, y ustedes van a notar cuánta fe nuestra gente deposita tal vez en esos pequeños objetos que lo entregan al dios Ekeko, de tal manera de que les pueda bendecir de esa misma manera. Si ustedes analizan bien, eso se llama fe. Si nosotros como cristianos, que antes tal vez practicábamos ese tipo de costumbres, ¿cuántos son sinceros? Dicen, sí, pastor, yo practicaba antes ese tipo de costumbres. Yo me compraba mi casita y me compraba mi terrenito, en la cita siempre es sagrado. Si tú practicaras esa fe que antes tenías, hoy por hoy en las promesas que Cristo tiene para tu vida y para tu familia, sería terrible. O sea, nosotros vemos en nuestra cultura, por ejemplo, si ustedes han visto Camino a la Cumbre, o si hemos ido a Arica, algunos ponen sus piedras sobre piedras. ¿Han visto eso alguna vez? Hay piedritas sobre piedra, sobre piedra, sobre piedra, sobre piedra, especialmente cerca de las cumbres. Y alguna vez preguntaba, ¿por qué ponen eso? Y alguien me explicó, dice, esos son edificios, me decía, son sus casas que la gente ve, hartas casas. Y la gente pone con tanta fe, dice, esta va a ser mi casa, y le ponen patio, y le ponen su auto más, garaje, doble edificio. Si tú pones esa misma fe que en algún instante tú tenías estando apartado de Dios, y hoy por hoy que estás con Dios, te olvidas esa fe que tenías, algo ha pasado, mi hermano, algo ha pasado en ti, mi hermana, porque la misma fe que nosotros tenemos en el Señor es así de poderosa. Nuestro Señor tiene hermosas promesas con cada uno de nosotros y nuestro deber es confiar en Él. Así que si antes tenías esa fe, hoy ¿por qué no lees la palabra de Dios? Y ves esas promesas maravillosas que el Señor tiene para ti, para tu familia, para las necesidades que tú tienes. Hoy, mis hermanos, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios acerca de nuestro llamado. Les voy a invitar a que busquen en el libro de Efesios, capítulo 4. Estos domingos que ya estamos desde el año pasado iniciando en lo que es el servicio, el que no sirve dentro de la iglesia, no sirve sinceramente, mi hermano. Estamos ya en un proceso de buscar e identificar el llamado que cada uno de nosotros tiene. Esa gratificación, ese bienestar que tú vas a conseguir el día en el cual tú encuentres ese lugar específico en la iglesia, y no te digo aquí en la iglesia en Nazareno Belén, sino en la iglesia. O sea, no siempre tú dices, pero pastor, sí o sí aquí no, quién sabe, el Señor te está llamando a servir en otro lugar, en otro país, a otras necesidades, pero de que tienes que servir, mi hermano, mi hermana, tienes que servir. Es importante que todo cristiano encuentre ese llamado, y mejor si encuentra su llamado desde temprana edad o que desde temprano ha llegado a la iglesia. Algunos, mi hermano, quién sabe, tú ya estás más de 20 años en la iglesia y en estos 20 años el máximo servicio que has hecho ha sido estar en la junta, un par de ellos, y después de los otros 18 años, ¿qué has estado haciendo? No está bien. Espero de que en estos, quién sabe, 2, 3 años que ya estás en la iglesia, estés todavía con esa pasión de decir, Señor,
necesito servir, necesito buscar un lugar aquí en la iglesia en la cual tú me has llamado para poder predicar tu evangelio, para poder ministrar los dones que tú me has dado, porque hemos quedado eso en la prédica pasada. El Señor ha repartido dones a cada uno de nosotros. El hecho de que nosotros no estemos identificando, está el problema en cada uno de nosotros. Así que a buscar se dijo. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. El Señor reparte dones, mi hermano, mi hermana. Y sabes, hay dones que el Señor ha repartido a cada uno por igual. Por ejemplo, el don de la salvación, la palabra don viene de carisma, de gracia, de gratis. Los que hemos recibido el don de la salvación somos salvos por Jesucristo. Tú lo has recibido gratis, ¿sí o no? ¿O has tenido que pagar a alguien para que el Señor te haga salvo? No, yo no tengo que pagar a nadie. El Señor me ha hecho salvo por gracia, gracias a Él, por su sacrificio en la cruz. Hoy por hoy puedo decir, gracias Señor, porque me has perdonado mis pecados, porque puedo acceder a ti, porque puedo ser llamado hijo tuyo. Muchas gracias y Señor, no me costó nada. Ese es un don. Y los dones del Espíritu Santo que el Señor reparte son de la misma manera, mi hermano, son gratis. Tú no necesitas comprar el don a alguien. Tú no necesitas comprar, pero yo, pastor, quiero enseñar. ¿Cuánto tengo que dar para enseñar? No. Son los dones que el Espíritu reparte. Y miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia artimañas de Zor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi hermano, mi hermana, primero, el Señor ha ido constituyendo maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y diferentes ministerios dentro de la iglesia. Hay algunos que no les gusta ser enseñados. Dicen, no, a mí me enseña el Espíritu Santo. Y cuando dicen, pero yo paso, tienes que ir a capacitarte, hermano, por lo menos en la palabra de Dios para que enseñes bien. No. A mí me enseña el Espíritu Santo, hermano. Yo soy así de orgulloso para decirte que el Señor, el Espíritu Santo me enseña. Pero aquí dice algo importante en la palabra de Dios, que el Señor inicialmente constituyó a los apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. ¿Para qué? Para que edifiquen. ¿Qué significa edificar? Construir. ¿Para que construyan qué? ¿Qué tienen que construir? Nuevos profetas, nuevos apóstoles, nuevos maestros, nuevos evangelistas. Es importante tener eso que se llama cobertura. En algunas otras versiones le ponen cobertura. O maestro que me está enseñando a mí a que yo también pueda ser un buen maestro del evangelio, un buen predicador del evangelio, un buen evangelista. Así que es importante tener esa humildad de poder ser enseñado. ¿Tienes tú esa humildad? Y en algún instante del año pasado, el año pasado hablamos de la humildad. ¿Qué tan importante es la humildad en cualquier aprendiz? ¿Qué tan importante es la humildad que te abre las puertas incluso de las riquezas, de la honra y de la vida, dice la palabra de Dios? Así que importante para cualquier aquel que desea recibir el llamado de Dios, descubrir el llamado que el Señor ha hecho en tu vida, la humildad. Sé humilde. Humilde para poder decir, Señor, no sé sinceramente en qué manera tú me estás llamando, pero quiero servirte. Quiero aprender a servirte en algún lugar. Yo sé que tú has puesto algo en mí. Y esta mañana en la clase de escuela dominical que dábamos a nivel general, hay un verso que se ha mencionado que es el libro de Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Anótense ese verso, trátenselo de aprender. Jeremías 1:5. Se los leo otra vez y alguno, quién sabe, ya lo sabe de memoria. Es un lindo verso. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí
y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué hermoso, mi hermano. O sea, la palabra de Dios nos dice, hijo, hija, antes que tú nacieses, incluso antes que te hayas formado, incluso antes de toda la existencia, yo ya te conocí. Y además de eso, te di por profeta a las naciones. Pastor, ¿eso es para todos? Claro que sí, si el cristiano está llamado a predicar el evangelio a todas las naciones. ¿O acaso eso no dice en Hechos 1:8? ¿Acaso no dice eso en Mateo capítulo 20, los últimos capítulos de la Gran Comisión? Dice, ustedes vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, empezando en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí en Jeremías dice lo mismo, yo te di por profeta, ¿a quién? A las naciones. Entonces el Señor sí te conocía a ti, mi hermano. Pero pastor, entonces ¿por qué yo no estoy todavía predicando el evangelio? No sé, mi hermano, ese ya es tu problema. Pero que el Señor ya te había conocido y te había predestinado hacia la predicación del evangelio, eso ha sido antes de la fundación del mundo. Solamente que el hombre, el ser humano, es rebelde al llamado de Dios. ¿No le gusta servir al Señor? Hace un domingo les daba una frase que mi hermano mencionó en alguna ocasión, que me agrada mucho, que decía, cuando conversaba con uno de sus compañeros de trabajo, no creo, y él saben que es comunicador social y estaba trabajando como periodista, y él decía, no creo que el Señor haya muerto en la cruz por nosotros para que seamos periodistas. No creo que el Señor haya muerto en la cruz por ti para que tu vida sea monótona y rutinaria y que tengas que levantarte, ir a trabajar, dormir, levantarte, ir a trabajar, dormir, y que Cristo haya muerto eso para que tú hagas eso todos los días de tu vida. ¿Crees que sea cierto? No, porque aquí la palabra de Dios dice que ya te conoció desde el vientre de tu madre mucho más antes. Hijo, yo ya te conocí y te di por profeta a las naciones para que prediques el evangelio hasta lo último de la tierra. Pastor, entonces tengo que predicar. Claro que tienes que predicar, tienes que compartir el evangelio. ¿Cómo, pastor? No sé. Ahí es donde estamos hoy día, ahí es donde estamos empezando. Por eso hemos leído Efesios, dice la palabra de Dios, el Señor constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es el fin? Versículo 12, primer fin de lo que es el descubrir un llamado. Perfeccionar la obra. Dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes cuál es el propósito del Señor que te ha llamado a ti? Cualquier servicio que hagamos cada cristiano, sea el de predicar, sea el de barrer, sea el tal vez el de visitar, sea el de ir a orar por los enfermos, sea el de tocar un ministerio en la alabanza, cualquier ministerio que estemos desarrollando en la iglesia, un principal propósito y primero tiene perfeccionar el cuerpo de Cristo, perfeccionar la obra. Si el ministerio en el cual tú crees que está siendo llamado no va a perfeccionar la obra y la va a dividir, ahí está un serio error. Posiblemente ese no sea un llamado real para tu vida. Porque cualquier llamado que hagamos, sea como dije, el de predicar a alguien, sea tal vez el de evangelizar a alguien, sea el de visitar enfermos, primero perfecciona la obra en sí de Cristo. ¿Qué es perfeccionar? Perfeccionar es hacerlo mucho mejor cada día, mejorarlo todo el tiempo. Eso es perfeccionarlo. Primero. Segundo, versículo 13, dice, hasta lograr la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura del cuerpo de Cristo. Importante, primero, el ministerio que el Señor te está llamando, mi hermano, tiene que perfeccionar la iglesia, tiene que perfeccionar la obra. Segundo, el ministerio en el cual vas a servir tiene que generar unidad dentro de la iglesia. Si hay un ministerio, por eso a veces incluso en otras iglesias que tienen 2, 3 ministerios de alabanza y después se separan, tienen que reflexionar ahí porque dice, oye, cualquier ministerio en la iglesia tiene que generar unidad dentro de la iglesia.
apoyo, compañerismo. Pero si tu ministerio en el cual crees que estás siendo llamado va a dividir una iglesia, va a dividir una familia, entonces puede ser que no sea un ministerio correcto. No creo que para eso te haya llamado el Señor. Sí, el Señor me ha llamado a mí para dividir a la iglesia, pastor. Yo soy el llamado perfecto para eso. Voy a dividir esta iglesia. No, el Señor te está llamando para que tú unas mucho más la iglesia con el ministerio el cual el Señor te está llamando en este instante. Tiene que unir. Por eso el maestro, si es que tiene ese llamado, tiene que unir ahí a sus estudiantes, ahí enseñarles todo lo posible de la palabra de Dios. El pastor hace lo mismo, el evangelista va a hacer lo mismo, el apóstol va a hacer lo mismo, el que predica va a hacer lo mismo. No separar, sino tratar de unirlos todos al mismo cuerpo. Lo que dice, miren, en el libro de Gálatas, a ver, busquemos Gálatas 3:28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Está antes del libro que estamos leyendo, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermano, eso la siguiente semana lo vamos a ver en el libro de Corintios. ¿Saben? A veces hay celos de los servicios que hay dentro de la iglesia. Hay celos porque tal vez él está como líder principal, o él está como pastor principal, o él está tal vez como maestro principal. Y algunos dicen, no, pero yo ¿por qué no puedo ser como él? No, mire mi hermano, dice para Dios, para el Señor, no hay varón ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre, para el Señor todos son uno. En cuestión de servicio para con el Señor, no es que el Señor dice, él es pastor, a él le voy a dar primer lugar en el cielo, ven hijo. No, hasta Juan el Bautista decía, era el más pequeño de los profetas. Mi hermano, delante del Señor, el que sirve tal vez limpiando los asientos, como el que predica a 1,000,000 de personas, para Dios sigue siendo el mismo que sirve. No es cuestión de tiempo, no es que Dios dice, este hijo me está sirviendo 24/7, es mi favorito. A este le voy a dar todo, no. Y este no, cuando tiene ganas me sirve, ese sí lo va a desechar porque es cuando tiene ganas. Pero hay alguno que sirve tal vez con toda la pasión en el espacio de tiempo que tiene, con la profesión que tiene, en el trabajo que tiene, con los hijos que tiene. Él trata o ella trata de servir a como se pueda delante del Señor. Y el Señor por eso mide y pesa ahí los corazones de cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu corazón con el servicio? Cuando estás sirviendo a la iglesia, ¿estás sirviendo ahí con esa pasión que tenías al inicio? Los apóstoles, qué hermosa es la pasión que tenían los primeros cristianos en la iglesia del libro de los Hechos, que eran y que han muerto por causa del evangelio, porque el servicio para ellos era lo máximo. Evidentemente algunos de ellos han dejado su casa, todo lo que tenían por servir al Señor, pero te aseguro también que había entre ellos gente que todavía seguía trabajando. Porque ¿qué pasaba si todos los cristianos de esa época abandonaban sus trabajos y todo lo que tenían? En algún momento eso entraba en quiebra total. ¿Quién iba a financiar a las viudas? Porque ellos atendían viudas, huérfanos, a los necesitados. ¿Quién iba a financiar eso? Evidentemente había gente que estaba trabajando en su lugar, pero seguía sirviendo al Señor. ¿Quién sabe? Ahí había un carpintero que vendía sus muebles y seguía sirviendo al Señor, predicando ahí, y vendía ahí, y llegaba un comprador y predicaba el evangelio y seguía sirviendo. Pero también había ahí un Pablo que predicaba 24/7, se iba desde la mañana y hasta la noche y seguía predicando. Eso es un cuerpo. Eso es la iglesia. Nosotros tenemos un cuerpo. Hay órganos que ni siquiera tú te estás dando cuenta que están trabajando en este mismo instante. En este momento vemos que nuestros ojitos, nuestras manitos están trabajando, lo visible. Pero internamente hay órganos en ti que van trabajando que ni siquiera les das importancia y hasta los maltratas, pero están haciendo su tarea en el cuerpo. En la iglesia es lo mismo, hasta que mi hermano perfecciona. ¿Qué dice más? Versículo
versículo 14. ¿Para qué están los servidores? ¿Para qué están los que tienen el don, el talento? Para que ya no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo el viento de doctrina, por estratagema, o esto es engaños, de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del lesor. ¿Sabes para qué el Señor te está dando dones y talentos? ¿Para qué el Señor quiere que tú descubras ese llamado dentro de la iglesia? Para que los nuevitos que están llegando también en la congregación no se pierdan, no sean engañados por cualquier persona. Y ahí tú con el don, con el llamado que tú ya tienes, tantos años sirviendo como maestro, ahora cualquier nuevito que tú vengas, tú le vas a poder enseñar para que este nuevito ya no esté como niño fluctuante, como niño que está ahí caminando a no sabe dónde, que se hace engañar con cualquier persona, con cualquier predicador, sino tú lo enseñas bien. Tercera tarea de cualquier persona que tiene un llamado. Y por último, la última tarea, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuándo la iglesia crece? Cuando cada uno de sus integrantes va descubriendo su llamado. El Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Yo te pregunto, mi hermano, ¿está trabajando el Espíritu Santo en tu vida? Porque dice en Corintios, el Espíritu va dando a cada uno conforme Él quiere, algunos don de profecía, don de enseñanza, de sanidad, de hacer señales, de hablar lenguas, de interpretar lenguas, pero Él da como Él quiere. Pero ¿qué pasa? Algunos de nosotros no nos dejamos manejar por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es importante, que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. ¿Dejas tú, mi hermano, que el Espíritu Santo obre en ti? ¿O eres rebelde al llamado del Señor? ¿Dónde se muestra esa rebeldía en la Biblia? ¿Se recuerdan de Jonás? Jonás, el que se hace tragar por un pez. El Señor lo habla, el Espíritu dice ahí, que le habla a Jonás y le dice, anda y profetiza a Nínive y dile que va a ser destruida. ¿Qué es lo que pasa con Jonás? ¿Qué dice? Jonás se hace a los rebeldes, se hace a los sordos, no quiero ir, dice. Y se va, hasta se viaja en un barco pensando que va a escapar del llamado de Dios. Hay algunos que podemos interpretar incluso de por qué tal vez ahora te está yendo tan mal o por qué te ha ido tan mal, porque por mucho tiempo hemos ido escapando como Jonás del llamado que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Jonás quería escaparse del llamado del Señor, se fue hasta en un barco creyendo de que el Señor no le iba a encontrar. El Señor te ve, el Señor sabe tu corazón, sabe hasta dónde quieren ir tus pasos, sabe por qué estás estudiando lo que tú estás estudiando. ¿Cuáles son tus motivaciones? Jonás quiso escapar, pero el Señor lo encontró. La misma gente lo reconoció. ¿Acaso no escuchas lo que la gente te dice a ti? Oye, tú buen pastor puedes ser. ¿Alguna vez no te han dicho eso? Oye, tú buen predicador puedes ser. La gente secular sabe más del llamado que tú tienes, del propio llamado que tú tienes. ¿Acaso alguno así conversando con la gente, después que le das consejo, dice, oye, ¿tú eres pastor? No. Oye, pero puedes ser un buen pastor, tienes un llamado, hay algo especial en ti. Y tú eres rebelde, prefieres irte como Jonás. ¿Saben lo que pasó en la historia de Jonás? Es un pequeño libro cortito, léanlo, si no lo han leído alguna vez. Jonás, después que está en el barco, están varios de diferentes culturas, de diferentes dioses, y dicen, oigan, se está hundiendo nuestro barco, llamen a sus dioses, oren a sus dioses para que nos salvemos. Todos se ponen a orar a sus dioses, al de Queco, a la Pachamama, al dios Sol, y empiezan a adorar, ayúdanos Queco, ayúdanos Pachamama, sálvanos, hasta que Jonás sale consciente y dice, ya, van a disculpar, yo soy el causante de todo este problema que tenemos. Hasta quién sabe, eso pasa en tu fábrica, en tu empresa. Yo soy el causante de lo que nos está yendo tan mal.
porque yo recibí el llamado del Señor hace años, pero he sido rebelde. Quiero que vaya bien aquí en mi familia, en mi casa. ¿Y qué dice Jonás? Bótenme al agua si quieren hacer la prueba, dice. Lo agarran a Jonás y lo meten al agua y se calma el agua. Ese siempre es. Había sido Jonás la causa del problema de los demás. Lo botaron a Jonás, Dios los recogió en un pez grande, algunos dicen una ballena, es un pez grande, dice la Biblia. Y después de reflexionar ahí, recién Jonás va a recibir su llamado, va a aceptar el llamado que Dios ya le había hecho. ¿Cómo te está yendo a ti, mi hermano, en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios, en tus planes personales? Quién sabe estás naufragando como Jonás. Quién sabe estás por hundirte como Jonás. Pero el Señor sabe tu llamado desde el vientre de tu madre para predicar el evangelio a todas las naciones. Y quiero aclararles, como les dije hace rato, si en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, todos hubieran sido apóstoles Pablo, la iglesia quebraba. Había apóstol Pablo, había apóstol Pedro, pero así como en el ministerio de Jesús, había mujeres que trabajaban, había hombres que trabajaban, que ayudaban a que la iglesia siga avanzando. Trabajaban, predicaban el evangelio en su trabajo, pero apoyaban al pastor, apoyaban al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, para que se siga predicando el evangelio. El que tengamos una profesión, el que tengamos un oficio, que tengamos un negocio, el que tengamos hijos o hijas, no debería ser impedimento para predicar el evangelio. Al contrario, es una oportunidad que el Señor te está dando ahí. Y si en algún instante de ese recorrido el Señor te llega a llamar a un servicio completo, amén también. Pero dice la palabra de Dios que aquel que está para enseñar, terrible obra desea, porque el Señor le va a exigir de sus manos a cada uno de los que está enseñando. Es una tarea difícil de predicar, el enseñar. Claro, vemos lo bonito de ahí adelante, pero la responsabilidad que tiene el Señor para con nosotros es igual difícil. Así que mi hermano, deja de escapar de llamados del Señor. Trata de edificar, de perfeccionar, trata de unir, trata de crecer juntamente con la iglesia. Y si no sirves en algo dentro de la iglesia, hay que preocuparse. Hay siempre una tarea para hacer. Aunque tú seas profesional, aunque tú tengas un trabajo, un negocio, tienes que predicar el evangelio porque para eso el Señor te ha apartado. Amén. Mi hermano, durante estos domingos, hoy tenemos reunión de planificación de actividades de la iglesia con los líderes de los ministerios, de los departamentos. De aquí en adelante vamos a tratar de cronogramar en nuestro calendario los tiempos de preparación para cada uno de ustedes. Sé que ustedes tienen llamados para ser pastores, evangelistas, maestros, alabadores, hacia la alabanza, quién sabe, hacia las redes sociales, que allá sí van a estar nuestros hermanos. Sé que tienes un llamado. Quién sabe, todavía no estás preparado, pero dice la palabra de Dios que para eso el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas y maestros. Y dentro de la iglesia, no solo aquí, en nuestra misma denominación y en otras denominaciones también, hay buenos maestros, buenos predicadores que nos pueden venir a enseñar, a que nosotros también podamos volver a aplicar a enseñar. Porque eso dice Pablo en 2 Timoteo 2:2, lo que has visto y aprendido de mí, eso también enseña a otros hombres fieles que también enseñen a otros esa palabra. Así que estén atentos este tiempo, mis hermanos, y a aclararles. Cuando nosotros tenemos, quién sabe, aquellos que estudiamos algún curso, alguna especialización, y a veces está fuera de nuestro horario, tú trabajas y ese curso está fuera de tu horario, o fuera de tu horario de trabajo, quién sabe. ¿Qué es lo que haces? Incluso hasta te pides permiso, te pides espacio de tu trabajo y dices, por favor, esa fecha, justo ese día me ha tocado exámenes o un curso todo ese día,
te pido por favor que me des tiempo ese día y te pides permiso de tu trabajo, de tu escuela, de tu colegio. Les voy a anticipar. ¿Quién sabe algunos de los días de enseñanza del ministerio en el cual sea ese día? ¿Quién sabe caiga en media semana? Seamos, así como nos sacrificamos de un trabajo para pasar alguna especialización, lo mismo, seamos también poder sacrificar ese tiempo para nuestra edificación y la edificación del cuerpo de Cristo. Así que mi hermano, dejemos de huir como Jonás. Quién sabe el barco ya se está hundiendo en tu familia, ya estás a punto de naufragar. Y si te metes ahí al agua o te metieran al agua, se puede ver la causa de los problemas que está pasando ahí en la familia, en el trabajo, en el hogar. No huyas del llamado. La gente secular incluso sabe más de tu llamado y el Señor está utilizando incluso a la gente secular para llamarte a ti. La gente externa que no conoce de Cristo te dice a ti que puedes ser un buen predicador, un buen consejero, y tú sigues escapando. No seas rebelde, acércate al Señor. Vamos a orar, mi hermano, en este día. Ahí puedes inclinar tu cabeza, puedes pedirle al Señor, Señor,